Hola a todas, muy buenas tardes, bienvenidas una vez más a otro de los vídeos que os suelo hacer para ayudaros en todo lo que se pueda. Bueno, el vídeo de hoy, el título que estáis leyendo, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues he decidido hacer este vídeo principalmente porque es prácticamente el 90% de las preguntas que me hacéis cuando me contactáis. Ya Nieves, pero es que tengo un lío, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues vista mi experiencia, ya no solamente a nivel laboral, a partir de que empecé a desarrollar toda esta actividad, sino cuando yo también empecé a pensar por dónde empiezo, os diré por dónde creo que debéis empezar. Por supuesto, lo primero de todo es asesoraros, lo digo una y mil veces, porque es que no hay forma. Es que vais dando palos de ciego. ¿Por qué? Pues porque lo digo en muchísimas ocasiones. Vuestro caso es completamente diferente al resto. O sea, ni va a ser mejor, ni va a ser igual, ni va a ser peor porque otra persona os diga que esto va a ocurrir. Es que a veces ni siquiera nosotras os podemos asegurar qué es lo que va a ocurrir, porque depende de muchos factores. E incluso teniéndolo todo como muy claro, dependemos, estoy hablando en el caso de que no haya un mutuo acuerdo, de que haya que ir, pues cada parte, lógicamente, peleando por su verdad o por su punto de vista. Pues dependemos siempre del punto de vista de un juez o de una jueza. Entonces, nadie os puede asegurar de ninguna de las maneras que esto te va a pasar, esto sí o sí. Con lo cual, en función de que eso no va a ocurrir, muchas veces lo que hacéis es postergar decisiones o empezar y adelantaros a hacer decisiones de cosas que luego os decimos, pero ¿dónde vais haciendo esto? Si es que nadie os ha dicho todavía nada. Y esto ocurre con muchísima frecuencia. Es más, sabéis que tenemos un grupo de Telegram donde, bueno, pues hablamos mujeres de todas partes de España, del mundo, y van preguntando, vamos contestando. Y hay veces que llegáis ya con unas ideologías que dices, bueno, es que estoy pensando en separarme y entonces ya estoy buscando un piso para irme. Momento, pero ¿por qué os vais vosotras? O sea, momento, hay que empezar a hacer las cosas. ¿Qué va a pasar con esa custodia de esos niños? ¿Cómo estás laboralmente? O sea, ¿te lo puedes permitir? ¿Estás de verdad? Momento, calma. Empezáis a dar pasos un poco a troche y moche y luego eso puede pasar ciertas facturas. Entonces, lo más importante de todo, ¿por dónde empiezo, Nieves? Por una consulta jurídica, siempre. Porque si no, no sabemos, bueno, sobre todo no sabéis el terreno por el que estáis pisando. O sea, no sabéis lo que tenéis derecho, lo que os puede corresponder, lo que a lo mejor la otra persona pues puede proponeros. O sea, es que incluso, vamos a suponer, en el mejor de los casos, que todas siempre queremos hacer un mutuo acuerdo. Vale, pues vamos a probar de hacer eso. Pero en función de eso tenéis que hablar con una abogada para decir, vamos a ver, lo que yo quiero dentro de mutuo acuerdo son estas cláusulas. La casa de esta forma, los niños de esta forma, lo otro de esta otra forma. Entonces, bueno, le vamos dando una forma, nunca mejor dicho, para poderlo exponer a la otra parte y que haya aproximación de posturas y por tanto se pueda llegar a firmar ese acuerdo. Pero eso no lo podéis hacer vosotras solas de ninguna de las maneras. Entonces, ¿por dónde empiezo? Pues por una consulta jurídica, siempre. Yo empecé exactamente igual, empecé por una consulta jurídica, porque consideraba que necesitaba saber en qué punto estaba yo, es decir, hacia dónde voy o ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis vosotras? Yo cuando fui al gabinete jurídico era eso, es decir, yo creo que debo hacer esto, mi postura, me gustaría hacer esto. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Esto lo veis viable? ¿No lo veis viable? Esto, en fin, una serie de cosas que nadie más os va a poder decir, lo vuelvo a aclarar, o sea, por muy buena intencionada que sea vuestra amiga, vuestra vecina, vuestra prima que se ha divorciado, es que ella tiene sus circunstancias y vosotras tenéis las vuestras y vuestra amiga tiene las suyas. Y todas tenemos casos similares, en algún momento yo tengo similitud en mi caso con otros casos y en otros que son completamente contrarios. Y diréis, ¿y cómo puede ser si prácticamente era lo mismo? Bueno, pues no, hay matices y esos matices se tienen en cuenta. Por eso, ¿por dónde empiezo? Por un asesoramiento
jurídico. Lo primero, básico y principal, para saber el terreno que pisáis, saber qué opciones podéis ir tomando o qué opciones puede tomar la otra parte, o si vais a querer hacer de verdad ese mutuo acuerdo, que a veces es muy sencillo, simplemente reuniros con nuestra abogada. ¿Qué cláusulas son las que queréis poner? Bueno, pues queremos poner esto en cuanto a la custodia, esto en cuanto a las vacaciones, esto en cuanto a derechos de imagen para subir fotos en redes sociales de los niños, cómo pasar sus cumpleaños, o sea, un montón de cosas que supongo que para vosotros y para cualquier familia son importantes. Pues todos esos puntos se tienen que redactar, se tienen que poner en un boceto. En un boceto. Todo ese boceto, luego nuestra abogada lo pasa a limpio, lo pasa a una propuesta formal que vosotros lo volvéis a leer, volvéis a ratificar que estáis de acuerdo y eso ya se envía al juzgado. Pues cuando el juzgado cita con una fecha y con una hora para ir a firmar, simplemente es lo que habéis escrito, pues dar fe allí en el juzgado de que efectivamente nadie os ha coaccionado, nadie os ha obligado a firmar eso. Estáis allí, lo estáis leyendo, estáis de acuerdo con lo que habéis plasmado vosotros y lo firmáis y ya está. Entonces, ese paso es importante. Incluso a veces se empieza por este paso y si por lo que sea después, desgraciadamente, pues no hay posibilidad, pues al final se tiene que hacer de vía contenciosa. Y si finalmente tiene que ser por vía contenciosa, que significa que no nos ponemos de acuerdo entre las dos partes, pues también es muy importante que sepáis hasta dónde se puede pedir, hasta dónde es una barbaridad o es bastante difícil que se pueda conseguir o pues, opciones mucho más realistas. Por lo tanto, el primer paso siempre es pedir asesoramiento. Eso no significa, porque a veces yo creo que os da como un poco de miedo decir, es que si yo ya empiezo a preguntar, esto ya va cuesta abajo, o no, quizás simplemente sea un tipo de resorte como para que podáis a partir de ahí empezar a enderezar ciertas cosas o empezar a decir, bueno, pues igual vale la pena luchar por esto y vale la pena pedir una valoración de mediación entre los dos, de poder llegar a algún tipo de ten con ten, de solucionarlo. Entonces, que no os dé pánico, que como decía mi abuela, preguntar no es molestar, es preguntar, lógicamente, pero es preguntar de verdad a alguien especializado, lo primero, y segundo, que va a mirar vuestra documentación, vuestro caso, vuestra historia, en función de eso os va a aconsejar. Por lo tanto, me parece que preguntar es muy buena idea. Yo pregunté hasta en 3 sitios diferentes, porque quería ver, yo es que soy un poco en eso muy petarda, pero para todas las cosas, o sea, yo no me quedo nunca con una primera opinión, tanto sea médica, como sea de abogados, como sea de vivienda, como sea de cualquier cosa. Me gusta tener varios puntos de vista, porque a lo mejor yo no he caído en tal cosa y de repente dices, ostras, pues tiene razón esta persona. Entonces yo consulté hasta a 3 especialistas diferentes que me dieron opiniones, muchas de ellas muy iguales y otras pues con una cierta variable y sobre todo y muy importante, que yo lo decía hoy en el grupo de Telegram, tenéis que tener el feeling con el abogado o con la abogada. Es una persona a la cual estáis poniendo vuestro futuro, vuestra vida en sus manos para que os represente y para que os saque lo mejor que pueda por esa familia. Entonces, si no tenéis ese feeling, si no tenéis esa confianza, si no os gusta su manera de trabajar, será terrible, tanto para vosotras como para la abogada, porque no hay una comunicación fluida, no hay ese entendimiento, entonces será bastante desastroso. Entonces, con más razón todavía, para el hecho de decir, bueno, pues si hace falta miro en 2 o 3 sitios. Si a la primera que llegáis dices, bueno, me ha encantado, me parece fantástico, estoy de acuerdo 100%, adelante. Si tenéis alguna duda, si tenéis aquello de, pues no lo sé si a lo mejor lo está haciendo todo lo mejor posible o esta persona me ha informado o no sé, no le veo que tiene arranque o tiene demasiado arranque o pues preguntar en un par de sitios más. No os digo que os hagáis el tour de abogados de vuestra ciudad o de toda España, pero sí que vale la pena a lo mejor preguntar en otro sitio. Recordaros también que nosotras tenemos competencia para poder llevar juicios en todo el territorio español. Es decir, que estamos llevando casos de Valencia, estamos llevando casos de Barcelona,
de Madrid, con lo cual es que no hay ningún problema. O sea, nuestra abogada tiene representación legal en todo el territorio español y puede representaros y llevaros juicios en todas partes. Con lo cual podéis preguntar perfectamente a través de nuestra página web, tenéis consulta de abogado. Pues consulta de abogado, entráis, la podéis coger a través de una tarjeta de crédito, se queda ya pagada y enseguida que nosotros lo recibimos nos ponemos en contacto, normalmente alguien del equipo, pues para deciros cuándo os va bien, mañana, tarde, esta semana, la semana que viene, y se busca un huequecito lo antes posible, se agenda y se hace o bien de manera presencial aquí en Madrid, o si sois de fuera de Madrid o por lo que sea, os va mal el horario, pues lo agendamos por videoconferencia. Pero ya os digo que yo sin duda empezaría por aquí. Después ya tenemos tiempo de ver un poco cómo estáis, de hacer pues consulta o hacer terapia con psicóloga o con mediación. Pero de cualquier manera, si llegáis hasta este punto donde estáis dudando si seguís o no seguís o qué condiciones, vale la pena el hacer esta consulta y quedaros con esa tranquilidad de volver a casa y decir, bueno, ya lo tengo todo claro, ya tengo todo mi escenario posible delante. Ahora ya pues me queda saber qué camino cojo, cómo lo hago, qué tiempos de espera o cómo voy a bajar esto a tierra, lo voy a ir aposentando. Y en función de eso voy a saber qué pasos son los que voy a querer seguir dando o no después de aquí. Pero al menos siempre, como os digo, partís de la seguridad de que se os ha informado completamente, de manera legal y de manera real con vuestro caso. Y eso, desde luego, a mi modo de ver, no tiene precio, porque no es 100 pájaros volando, sino uno muy bien agarradito en la mano y con toda la credibilidad del mundo. Así que bueno, hasta aquí espero haberos ayudado, como siempre. Cualquier dudita podéis escribirla por aquí, por Instagram. Tenéis nuestro correo electrónico también en la página de Instagram. Tenéis en la página web, por supuesto, formulario de contacto. Así que recordad, como decía mi abuela, preguntar no es molestar. Así que lo que queráis preguntar, súper bienvenidas y os contestaremos lo antes posible. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya servido y un abrazo.